Era una tarde como cualquier otra en la que Gabriel, después de una jornada agotadora, decidió regresar a casa temprano. La oficina había sido un mar de problemas sin solución y el estrés ya comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Necesitaba un respiro, y su hogar siempre había sido el refugio perfecto, el lugar donde todo parecía tener sentido. No pensó mucho cuando pasó por la tienda para comprar una botella de vino. Pensó que, quizás, sería una forma de suavizar el clima tenso que se había instalado en los últimos días con Clara, su esposa. Cuando llegó a la puerta de su casa, algo extraño le llamó la atención. La luz de la sala estaba encendida, pero la casa estaba demasiado tranquila. ¿Dónde está Clara?, pensó, un poco extrañado. Ella siempre solía estar en casa a esa hora, pero no la escuchaba. Subió las escaleras con la botella de vino en la mano, sin hacer ruido, más por costumbre que por necesidad. Lo primero que vio al pasar por el pasillo fue el recibidor vacío, y al llegar a la sala, algo que no encajaba. La puerta estaba entreabierta y, al asomarse, su corazón se detuvo un instante. Allí, en el sillón donde siempre se sentaba después de un largo día, vio a Clara, pero no estaba sola. Un hombre, al que Gabriel no reconoció, estaba sentado a su lado. No eran simples palabras de cortesía las que intercambiaban, no. Se miraban con una intensidad que desbordaba la sala, y los gestos de sus manos y cuerpos hablaban más que cualquier conversación que pudieran tener. Clara, su mujer, la que había compartido su vida durante casi 10 años, estaba en los brazos de otro. El hombre la abrazaba como si fuera la única persona en el mundo, y él no dudó ni un segundo en besarla, un beso largo, profundo, como si nada más importara. Gabriel se quedó petrificado en la entrada, incapaz de moverse, mientras sus ojos no podían dejar de observar lo que sucedía frente a él. La botella de vino cayó al suelo, haciendo un ruido sordo. Clara, al escuchar el sonido, se apartó rápidamente del hombre y se giró. En cuanto sus miradas se cruzaron, Gabriel sintió como si el suelo se desmoronara debajo de sus pies. No era una escena de cine, no era un mal sueño, era la cruda realidad. Gabriel, yo te puedo explicar, tartamudeó Clara, levantándose del sofá rápidamente, sus manos temblorosas al tratar de buscar algo en que aferrarse. Pero no había palabras que pudieran llenar el vacío que se había abierto entre ellos en ese momento. Gabriel, con la respiración entrecortada, solo pudo decir: ¿Qué estás haciendo, Clara? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién es este tipo? Responde. El hombre, que había permanecido callado, ahora se levantó también. Parecía sorprendido, pero a la vez, no se veía arrepentido. Gabriel, con los ojos fijos en él, notó que el hombre no dudó ni un segundo en dar un paso atrás, dejando que Clara se enfrentara a él. No tengo nada que decir, fue lo único que dijo el intruso antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Gabriel y Clara solos en la sala. Gabriel dio un paso hacia ella, su cuerpo temblando de ira contenida. ¿Qué excusa vas a darme ahora? ¿Qué más puedes decirme después de esto, Clara? Estabas con él, aquí, en nuestra casa. ¿Cómo lo pudiste hacer? Después de todo lo que hemos compartido. Esto es lo que eres ahora. Clara, con lágrimas en los ojos, no sabía qué decir. Intentaba encontrar las palabras, pero ninguna parecía suficiente. Gabriel, por favor, entiende, no es lo que piensas, intentó, pero su voz se quebró. No, Clara. Esto no es un malentendido. No hay nada que entender. No hay excusas. No estoy dispuesto a escuchar tus mentiras ahora, respondió Gabriel, su voz dura como piedra. Se quedó allí, observándola, sin poder entender cómo su vida había llegado a este punto. La mujer con la que había planeado envejecer, con la que había formado una familia, estaba allí, ante él, mirando con el rostro lleno de arrepentimiento, pero también de miedo. Pero nada de eso importaba ahora.
Gabriel, sin poder soportarlo más, giró sobre sus talones y se fue directo a la puerta. Antes de salir, miró a Clara una última vez, con los ojos llenos de un dolor profundo. Cuando puedas decirme la verdad, entonces hablamos. Pero ahora, ya no sé quién eres, ni qué hacer con esto. No sé siquiera quiero saberlo, dijo, su voz quebrada por el peso de la traición. La puerta se cerró tras él, y Clara se quedó sola, con la verdad desnuda entre los dos, y un futuro incierto ante ella. Gabriel caminaba sin rumbo por las calles de Madrid. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, pero no veía nada. Su mente estaba atrapada en una maraña de pensamientos, en una confusión tan densa que ni siquiera podía distinguir lo que era real de lo que parecía una pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de Clara con otro hombre, abrazada, besándose con él. Los recuerdos de sus sonrisas, las cenas juntos, los proyectos de futuro, todo aquello que compartieron parecía desmoronarse como si nunca hubiera existido. Había estado en su casa una hora antes y ahora se encontraba caminando sin rumbo, buscando algo que le diera respuestas, algo que aliviara el dolor que le quemaba por dentro. La calle estaba vacía, el viento soplaba suavemente y las luces de los bares reflejaban el brillo dorado de la noche en el pavimento mojado. Pero nada de eso lograba distraerle de la tormenta que azotaba su mente. Había intentado llamar a Clara en varias ocasiones después de salir de la casa, pero ella no respondió. Los mensajes que le envió, en su intento por mantener un poco de control sobre la situación, no tuvieron respuesta. Era como si se hubiera evaporado, como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando detrás de sí una sombra de dolor que lo perseguía. Finalmente, después de caminar durante horas, Gabriel decidió regresar a su casa. Estaba agotado, pero algo dentro de él le decía que necesitaba enfrentarse a lo que sucedía. Necesitaba saber si Clara lo había abandonado por completo, o si todavía quedaba alguna posibilidad de hablar, de entender lo que había sucedido, de encontrar alguna explicación. Pero lo que encontró al llegar a su casa fue peor de lo que había imaginado. Clara estaba allí, en la cocina, como si nada hubiera pasado. Parecía estar preparando la cena, como cualquier otro día, pero había algo en su actitud que no encajaba. Gabriel la observó desde la puerta, sin decir palabra, sintiendo como el peso de la traición le apretaba el pecho. Ella levantó la vista al escuchar la puerta abrirse y, al ver a Gabriel, se congeló. Su rostro, que antes siempre reflejaba calidez y cercanía, ahora estaba marcado por una expresión de incomodidad y miedo. Clara dejó de cortar las verduras que tenía en la mano y trató de forzar una sonrisa, pero no era suficiente para ocultar la tensión en su rostro. Gabriel, comenzó a decir, pero las palabras no salían como esperaba. Algo en su voz sonaba roto, como si estuviera buscando una forma de arreglar lo irremediable. ¿Qué vas a decirme, Clara? ¿Qué excusa vas a darme esta vez?, dijo Gabriel, interrumpiéndola. Su tono estaba lleno de rabia, pero también de tristeza. Ya no podía seguir escuchando más mentiras. Clara intentó acercarse, pero él se apartó rápidamente, incapaz de soportar su proximidad. Yo no quería que esto sucediera. Nunca quise que llegáramos a esto, dijo Clara, con la voz temblorosa. Gabriel la miró fijamente, como si estuviera buscando alguna señal de arrepentimiento genuino, pero no la encontró. Solo veía a una mujer que había cruzado una línea irreversible, una mujer que había tomado una decisión que ya no podía deshacer. No me hagas esto, Clara. No me hagas creer que no sabías lo que estabas haciendo. ¿De verdad crees que soy tan tonto?, respondió Gabriel, con la voz quebrada por la incredulidad. El dolor de la traición era tan profundo que no podía entender cómo había llegado a esto. ¿Cómo pudo Clara, la mujer con la que había construido su vida, ser capaz de engañarlo de esa manera? ¿Cómo pudo irse con otro hombre y dejarlo tan vulnerable, tan destruido? Clara intentó explicar, pero sus palabras no eran suficientes. Él es solo un amigo,
Gabriel. Nada más. Te juro que nunca quise que esto te lastimara, insistió, aunque sus ojos ya no reflejaban la sinceridad que una vez había tenido. Gabriel la miró fijamente, como si estuviera buscando alguna prueba de que aún quedaba algo de la mujer que conoció y amó. Pero en ese momento, todo lo que veía era una extraña, una persona que le había mentido una y otra vez. Un amigo, ¿es eso lo que vas a decirme después de todo lo que he visto, después de lo que escuché?, dijo Gabriel, la furia comenzando a hacer mella en su voz. Clara, no sé quién eres. No sé en qué momento dejaste de ser la mujer con la que me casé. Pero ahora te estás convirtiendo en una desconocida para mí. No sé qué hacer con todo esto. No sé cómo reaccionar. Clara, con lágrimas en los ojos, intentó acercarse de nuevo, pero Gabriel la detuvo con un gesto brusco. No, Clara. No quiero que te acerques. No ahora. No después de todo lo que has hecho. El odio y el dolor se mezclaban en su interior, y no sabía cómo procesar la avalancha de emociones que lo desbordaban. Ella se echó a llorar, pero Gabriel no podía sentir lástima por ella. No podía. Todo lo que sentía en ese momento era una rabia tan grande que no le permitía pensar en nada más. Gabriel, por favor, no me dejes. Te prometo que esto no volverá a pasar, suplicó Clara, pero sus palabras no fueron suficientes. La verdad era más dolorosa que cualquier promesa vacía. ¿De verdad crees que puedo seguir viviendo con alguien que me ha mentido, que ha jugado conmigo como si fuera un tonto? ¿De verdad crees que puedo seguir aquí después de esto?, respondió Gabriel, su voz ahora rasposa, como si la emoción estuviera rompiéndole la garganta. Clara se dejó caer en la silla, derrotada. Las lágrimas caían por su rostro, pero Gabriel ya no podía soportarlas. La rabia que sentía era tan intensa que no podía mirar a la mujer que había amado durante años. Ya no la reconocía. Todo lo que había compartido con ella, todos los momentos felices, ahora parecían vacíos, como una mentira más que había vivido sin saberlo. No quiero verte más, Clara. No sé si pueda perdonarte alguna vez. Lo que has hecho no tiene perdón, dijo Gabriel, dándose la vuelta y marchándose de la habitación sin mirar atrás. Clara, aún sentada, no pudo decir nada más. Las palabras que salieron de su boca fueron solo susurros ahogados por el dolor. Gabriel pasó la noche sin dormir. El silencio en su casa era ensordecedor, más aún que los gritos que resonaban en su mente. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había escuchado, en todo lo que se había desmoronado en tan poco tiempo. La frustración lo consumía. No podía entender cómo Clara, la mujer a la que había entregado tanto, podía haberle hecho esto. Lo peor no era la infidelidad en sí misma, sino la idea de que ella había estado mintiéndole durante tanto tiempo, haciendo todo lo posible para ocultar la verdad. Y lo peor de todo era que él había confiado en ella. Le había dado todo su ser y ella había jugado con su amor como si fuera algo desechable. Todo lo que había creído era ahora una mentira, y eso lo dejaba sin palabras. La traición le ardía en el pecho, y lo único que quería en ese momento era la confrontación. A la mañana siguiente, Gabriel se levantó tarde. Su cuerpo estaba agotado, pero la mente seguía a 1000 por hora. No podía dejar de pensar en Clara, en sus mentiras, en todo lo que había sucedido. Pensó que lo mejor sería enfrentarse a ella de inmediato, aclarar todo de una vez. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, esa sensación de que algo se había roto irreparablemente. Sabía que era hora de hablar, aunque no sabía cómo iba a manejar la situación. Lo único claro era que necesitaba respuestas. Cuando entró a la cocina, Clara estaba sentada en la mesa, mirando al vacío. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera pasado una noche tan mala como la suya. Cuando Gabriel la vio, un nudo se formó en su garganta. No sabía si sentir compasión, rabia o indiferencia.
todo en él se revolvía. Clara levantó la vista al notar su presencia, y sus ojos se encontraron. En ese instante, ambos sabían lo que venía. Ninguno de los dos podía evitar la conversación que se avecinaba. Gabriel, no sé qué decirte, comenzó Clara, su voz quebrada. No parecía haber espacio para excusas. Gabriel la miró fijamente, sin decir nada al principio. No quería escuchar más justificaciones vacías. Solo quería entender, quería que ella le dijera la verdad. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, y su voz sonó más calma de lo que él hubiera esperado. Pero por dentro, sentía una tormenta. ¿Por qué me mentiste durante tanto tiempo? ¿Por qué me mirabas a los ojos todos los días y me decías que todo estaba bien? ¿Por qué no me dijiste que no querías estar conmigo? Clara se estremeció al escuchar sus palabras. Su cabeza estaba baja, como si intentara esconderse de la intensidad de su mirada. Yo, no quería perderte, dijo, finalmente, con un susurro. No sabía qué hacer. Sentí que algo se había roto entre nosotros, pero no podía decirte. Te veía tan feliz, tan ajeno a todo lo que estaba pasando dentro de mí. Gabriela observó, sin poder creer lo que acababa de escuchar. ¿Sentías que algo se había roto? Y por eso decidiste irte a los brazos de otro hombre, replicó con firmeza. No podía creer que estuviera justificando sus acciones. La rabia volvía a subir a su garganta, y su respiración se volvía más agitada. Gabriel, no fue así. No fue planeado, intentó explicar Clara, levantando la cabeza para mirarlo por fin a los ojos. Él me entendía en un momento en que yo no sabía cómo hablar contigo. Cuando empezamos a distanciarnos, fue como si me sintiera invisible. Me sentía sola, a pesar de estar contigo. No lo busqué, no quería hacerte daño, pero no sabía cómo salir de esto. Gabriel se dio la vuelta, incapaz de mantener la calma. La ira lo invadía y no podía controlar lo que sentía. ¿Cómo que no sabías cómo salir de esto? Clara, no se trata de no saber cómo salir. Se trata de no tener ni un poco de respeto por lo que compartimos. Todo lo que has hecho es buscar excusas. Y lo peor de todo es que lo hiciste sabiendo exactamente lo que me harías. Clara trató de acercarse, pero él la apartó con un gesto brusco. No te acerques. Ya no quiero escuchar más. Todo esto me hace pensar que, en realidad, nunca te importó, dijo, su voz cortante. Clara se quedó parada, su rostro reflejando desesperación. Era evidente que quería explicarse, pero las palabras no salían como quería. Cada vez que intentaba hablar, Gabriel la interrumpía. ¿Sabes lo peor de todo esto, Clara?, dijo él, su voz temblando de rabia. Lo peor es que ahora, cuando más te necesito, me doy cuenta de que ni siquiera sé quién eres. Porque la persona que yo creía que conocía no podría hacerme esto. No podía siquiera imaginar que fueras capaz de traicionarme de esta forma. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Clara lo miraba, esperando que él dijera algo más, pero Gabriel no podía decir más. Ya no sabía qué más podía decir. Todo lo que había querido era hablar, encontrar una solución, pero ahora solo sentía un vacío tan profundo que no sabía si alguna vez podría llenarlo. Finalmente, Clara rompió el silencio. Gabriel, por favor, yo te amo. No lo hice porque no te quisiera. Lo hice porque sentí que me estaba ahogando, que no podía más con todo esto, con esta distancia, con esta soledad. Gabriel la miró, y aunque una parte de él quería creerla, el dolor que sentía lo hizo incapaz de escuchar sus palabras. Yo no quiero que me digas eso, Clara. No quiero que me digas que me amas, porque si realmente me hubieras amado, no habrías hecho esto. No estarías aquí, tratando de justificar lo injustificable, respondió, dando un paso atrás, apartándose aún más de ella. Clara se quedó allí, como una sombra, sin saber qué hacer ni qué decir.
Gabriel ya no quería escucharla. Estaba cansado de las palabras vacías, de las promesas que ya no significaban nada. En ese momento, todo lo que quería era salir de allí, huir de todo aquello que le había destruido. Sabía que no había vuelta atrás. La imagen de Clara en los brazos de otro hombre, el dolor de saber que ella había mentido, había destruido algo dentro de él. Y no sabía si alguna vez podría volver a confiar en ella. Con un último vistazo, Gabriel salió de la cocina sin decir palabra, y Clara se quedó allí, viendo cómo la distancia entre ellos crecía irremediablemente. Los días siguientes a la confrontación con Clara pasaron lentamente. Gabriel no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido. La desconfianza se había instalado en su corazón, y la sensación de traición lo invadía en cada rincón de su vida. Al principio, pensó que necesitaría tiempo para calmarse, para procesar lo que había sucedido, pero la verdad era que no podía dejarlo ir. No podía aceptar que Clara lo hubiera mentido de esa manera. Los recuerdos de su vida juntos, de todo lo que habían compartido, ahora parecían vacíos. El amor que una vez creyó inquebrantable se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. La rabia que sentía era como un fuego que no se apagaba, y Gabriel no sabía cómo seguir adelante sin hacer algo al respecto. Sabía que la venganza no era la solución, pero no podía evitar pensar en lo que Clara había hecho. Sentía que necesitaba hacerle sentir lo mismo que él sentía. La idea de que ella siguiera con su vida sin enfrentar las consecuencias de sus actos le resultaba insoportable. Necesitaba hacer algo, y esa necesidad lo consumía. Una tarde, mientras Gabriel caminaba por la ciudad, pensó en la última conversación que había tenido con Clara. A pesar de todo lo que ella le había dicho, de las disculpas y las promesas de cambio, él sabía que nada de eso podía ser real. La imagen de ella con otro hombre no lo dejaba en paz. Recordaba la calma con la que había hablado, como si no estuviera atravesando por el mismo dolor que él. Clara nunca había mostrado arrepentimiento genuino, y eso era lo que más le dolía. No era el hecho de que ella lo hubiera engañado, sino el hecho de que no había tenido el valor de ser honesta desde el principio. Gabriel decidió actuar. No podía permitir que Clara pensara que todo lo que había hecho quedaba impune. Su mente se llenó de ideas, de planes. Pensó en todo lo que podía hacer para devolverle la moneda, para hacer que sintiera el peso de la culpa. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que la venganza no necesariamente significaba hacerle daño directamente. Podía ser más sutil, más efectiva si no la atacaba de forma abierta, sino haciendo que viera lo que había perdido. El primer paso de su plan fue empezar a reconstruir su vida. Gabriel no podía seguir viviendo como hasta entonces. Necesitaba demostrarle a Clara que él podía seguir adelante sin ella, que no la necesitaba para ser feliz. Empezó a salir más, a reunirse con viejos amigos, a disfrutar de su tiempo libre. Se apuntó al gimnasio, algo que había dejado de lado en los últimos meses, y comenzó a hacer nuevas amistades. Poco a poco, su confianza comenzó a crecer, y con ella, su capacidad de mirar a Clara sin sentir esa angustia constante en el pecho. Ya no sentía que su vida dependiera de ella, y eso lo llenaba de una extraña satisfacción. Al principio, Clara intentó acercarse, pero Gabriel ya no estaba dispuesto a escucharla. Ella le enviaba mensajes, llamaba a su puerta, pero él no respondía. Su silencio era la respuesta más clara que podía darle. Durante una de esas noches en que Clara apareció en su casa, Gabriel decidió no abrirle. La escuchó golpear la puerta, llamarlo por su nombre, suplicando una vez más una oportunidad para hablar. Pero él no cedería. Sabía que cualquier palabra de ella sería otra mentira más, y no quería seguir alimentando esa farsa. A lo largo de las semanas siguientes, Gabriel siguió con su vida. Fue a cenas con amigos, a conciertos, a actividades que antes había dejado de lado.
Se dio cuenta de que su vida no tenía que estar atada a una relación que ya no existía. Comenzó a redescubrir su propio valor, algo que había perdido de vista durante todo el tiempo que estuvo con Clara. Cada día que pasaba sin ella a su lado, se sentía más libre, más en paz consigo mismo. Sin embargo, la venganza que había planeado en su mente aún no se había materializado. Gabriel sabía que, aunque no tenía intención de hacerle daño a Clara directamente, sí quería que ella viera lo que había perdido. Quería que supiera que su traición no había tenido el poder de destruirlo. Empezó a salir con otras mujeres, no por venganza, sino porque ya no quería vivir en la sombra de Clara. Su vida no podía depender de lo que ella había hecho, y lo que más le importaba ahora era reconstruir lo que una vez pensó que había perdido. Un día, después de una cita con una mujer que conoció en una exposición de arte, Gabriel recibió un mensaje de Clara. Por fin, había decidido enfrentarse a él de nuevo. Te extraño. Por favor, hablemos. Sé que te he fallado, pero todavía te quiero, decía el mensaje. Gabriel miró el teléfono durante unos segundos y aunque la tentación de responder estaba presente, decidió ignorarlo. Clara ya había tenido suficiente oportunidad para hablar y sus palabras no significaban nada. Esa noche, cuando se encontraba en casa de su madre, pensó en lo que realmente quería. No quería vivir pensando en la traición de Clara, no quería que ella siguiera teniendo poder sobre su vida. Por eso, decidió que la mejor venganza no era hacerle daño, sino simplemente seguir adelante, sin mirar atrás. Hizo una lista mental de todo lo que había logrado en los últimos meses, su trabajo, su salud, sus nuevas relaciones, sus amigos. Todo eso era lo que realmente importaba ahora. Esa misma noche, Clara apareció en su puerta nuevamente. Esta vez, Gabriel la miró desde la ventana, pero no se movió. Clara le envió un último mensaje, esta vez más desesperado, pero Gabriel no lo leyó. En lugar de eso, se acostó en su cama, sintiendo una extraña paz interior. Sabía que la verdadera venganza estaba en no dejar que Clara tuviera más control sobre su vida. Sabía que, al final, ella sería la que quedaría con la sensación de haber perdido todo, y él sería el que saldría fortalecido de todo esto. Al día siguiente, Clara dejó de intentar contactarlo. Gabriel nunca más la vio ni habló con ella. El capítulo con Clara se cerró finalmente, y aunque no hubo grandes confrontaciones ni venganza física, Gabriel sintió que había ganado la batalla. Había reconstruido su vida, y aunque el dolor de la traición siempre sería parte de su historia, ya no definiría su futuro. La venganza no siempre tiene que ser directa. A veces, el simple hecho de seguir adelante es la mejor forma de hacer que la otra persona se dé cuenta de lo que ha perdido. Los días pasaron lentamente, y con ellos, Gabriel comenzó a sentirse más ligero, como si una capa invisible se hubiera desprendido de sus hombros. Aunque el recuerdo de la traición seguía rondando su mente, ya no lo poseía de la misma manera. Había cambiado, y aunque no sabía si podría perdonar alguna vez a Clara, sentía que ya no la necesitaba en su vida. Todo lo que había ocurrido había marcado un antes y un después, y, aunque las cicatrices seguirían ahí, las heridas empezaban a sanar. La distancia que había tomado de ella había comenzado a darle claridad, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía capaz de mirar al futuro sin el peso del pasado sobre sus hombros. Sin embargo, la vida tenía una forma extraña de forzar a las personas a enfrentarse a lo que tratan de evitar, y lo que menos esperaba Gabriel era que Clara apareciera nuevamente en su vida. No fue un mensaje ni una llamada, sino una presencia física en su puerta. Era una mañana soleada cuando, al abrir la ventana de su apartamento, vio a Clara en la calle, mirándolo fijamente, como si esperara algo de él. Un dolor familiar se instaló en su pecho al verla, pero no era como antes. Ya no sentía rabia ni tristeza, solo una calma extraña.
Sabía que esta vez tendría que enfrentarse a ella de una manera diferente, sin las emociones desbordadas que lo habían invadido las últimas semanas. Decidió no reaccionar de inmediato. La observó desde la ventana durante algunos minutos, esperando a que ella hiciera el primer movimiento. No fue hasta que la vio bajar la cabeza, como si se hubiera rendido, cuando decidió salir. No iba a huir de la situación, no esta vez. Ya no tenía miedo de lo que pudiera venir. Se sentía preparado para la última conversación con Clara, la que, aunque difícil, era necesaria para ambos. Cuando Gabriel abrió la puerta, Clara estaba allí, de pie, con las manos nerviosas entrelazadas. Su rostro mostraba señales de agotamiento y había una cierta tristeza en sus ojos, pero también una firme determinación. Gabriel la miró en silencio durante unos segundos antes de hablar. Clara, no sé qué esperas. Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar, dijo Gabriel, su tono más sereno de lo que pensaba. No sentía la urgencia de la confrontación, ni la necesidad de desahogarse como había sido en los primeros días después de descubrir su traición. Ahora solo quedaba la verdad entre ellos, una verdad que ambos conocían perfectamente. Clara, respirando profundamente, dio un paso adelante. Gabriel, por favor. Sé que todo está destruido. Sé que te fallé y que no puedo cambiar lo que hice, pero, quiero que me escuches. No vine aquí a pedirte perdón, ya no sé si eso tiene sentido. Vine porque necesito decirte que estoy arrepentida, profundamente arrepentida por todo. No quiero que sigas pensando que no me importa lo que hice. Gabriel la observó mientras hablaba, notando la sinceridad en su voz. Pero también sabía que las palabras ya no significaban mucho para él. Las promesas vacías de arrepentimiento no borrarían lo que había visto ni lo que había sentido. Sin embargo, decidió escucharla, no porque lo necesitara, sino porque en algún lugar dentro de él aún quedaba una pequeña parte que quería cerrar este capítulo de su vida de la mejor manera posible. Lo sé, Clara. He escuchado suficiente sobre lo que sientes, sobre lo arrepentida que estás, respondió Gabriel con calma. Lo que no entiendo es por qué lo hiciste, por qué no me hablaste cuando las cosas no iban bien entre nosotros. Siempre me dijiste que confiabas en mí, que nuestra relación era sólida, y aún así, tomaste esa decisión. No estoy buscando justificaciones, Clara, solo quiero entender cómo llegamos hasta aquí. Clara guardó silencio por un momento, como si las palabras le costaran. Finalmente, miró a Gabriel a los ojos. Al principio, no entendía lo que estaba pasando. Todo se sentía raro, distante. Pero no lo habíamos hablado, no lo habíamos discutido de verdad. Tú estabas tan centrado en tu trabajo, en tus proyectos, y yo me sentía sola. Pensé que era algo temporal, que las cosas mejorarían, pero no lo hicieron. Luego, conocí a alguien que me escuchaba, que me hacía sentir valorada. Nunca lo planeé, nunca pensé que fuera a pasar. Me dejé llevar. Y lo peor de todo es que te fallé, y te fallé de una forma que nunca imaginé. Sé que esto no tiene excusa. Yo también estoy rota, Gabriel. Gabriel sintió una punzada en el pecho al escucharla. No era porque aún la amara, sino porque por un momento había sentido la conexión que ambos compartían. La idea de que las palabras de Clara fueran sinceras le llegaba al fondo, pero no podía dejarse engañar nuevamente. Ya había sufrido demasiado. Ya no podía permitirse seguir siendo el mismo. Lo que más me duele, Clara, es que no viniste a mí cuando lo necesitábamos. Nunca lo hiciste, dijo Gabriel, su voz firme pero llena de dolor. Si hubieras hablado conmigo, si hubieras sido honesta desde el principio, las cosas tal vez habrían sido diferentes. Pero elegiste callar, elegiste actuar por detrás, y eso ya no tiene solución. Clara, con la mirada baja, asintió lentamente. Tienes razón. No sé cómo te hice esto.
Pero lo hice, y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. El silencio se instaló entre ellos durante un largo rato. Gabriel sentía que había llegado a un punto en el que ya no podía seguir buscando respuestas, porque ya no quedaban. La conversación que había evitado tanto estaba finalmente ocurriendo, pero ahora todo lo que sentía era un vacío. Había enfrentado a Clara, había escuchado lo que tenía que decir, y aún así, no podía seguir adelante con ella. Gracias por venir, Clara. Gracias por ser honesta conmigo finalmente. Pero ya no hay nada que podamos hacer. Yo ya no soy la misma persona que era antes de esto. Y tú ya no eres la persona que conocí. No quiero seguir buscando respuestas. Lo mejor para los dos es dejarlo aquí. Clara, visiblemente derrotada, asintió. No dijo nada más, no tenía palabras para convencerlo. Gabriel la observó por última vez y vio que sus ojos ya no mostraban la esperanza que alguna vez vio en ellos. Sabía que esto era lo último que quedaba entre ellos, y aunque no tenía rencor, tampoco tenía ganas de continuar con una relación que ya no existía. Clara dio un paso atrás, y Gabriel cerró la puerta sin mirar atrás. Con la puerta cerrada, Gabriel se sintió, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre. Los días siguientes fueron silenciosos, pero no vacíos. Gabriel pasó sus mañanas ocupado en el trabajo, tratando de mantenerse alejado de cualquier pensamiento que pudiera llevarlo nuevamente al pasado. Sabía que la herida que había dejado Clara aún estaba fresca, pero al mismo tiempo, comenzaba a entender que el dolor ya no tenía el mismo peso. Cada paso que daba parecía acercarlo un poco más a la aceptación de lo que había sucedido. No era algo fácil, pero poco a poco se dio cuenta de que su vida podía continuar, aunque ya nada sería igual. En su tiempo libre, Gabriel decidió salir de la rutina que había mantenido durante los últimos meses. Se inscribió en clases de fotografía, algo que siempre había querido aprender pero nunca había tenido el tiempo de hacer. Empezó a explorar la ciudad, caminando por los parques y las calles antiguas que siempre había ignorado. Cada día le ofrecía una nueva oportunidad para descubrir algo diferente, algo que lo sacara de la monotonía del pasado y le permitiera construir un futuro donde ya no fuera prisionero de los recuerdos. Una tarde, después de una de sus caminatas por el centro de la ciudad, Gabriel se sentó en un café, solo. Era algo que había hecho muchas veces antes con Clara, pero esta vez no se sintió solo. En lugar de la tristeza que solía acompañarlo en esos momentos, había algo de paz, algo que le decía que había tomado la decisión correcta al cerrar ese capítulo de su vida. Mientras observaba a la gente pasar, una sensación de alivio lo invadió. Estaba bien. No era fácil, pero lo estaba logrando. El teléfono vibró en su bolsillo, y aunque al principio dudó en mirar la pantalla, decidió hacerlo. Era un mensaje de Laura, una de las amigas más cercanas que había tenido durante su matrimonio con Clara. Ella había sido una de las primeras en enterarse de lo sucedido, y aunque se mostró comprensiva, sabía que no había mucho que pudiera hacer para aliviar el dolor de Gabriel. Sin embargo, su mensaje parecía diferente a los demás. Decía, sé que no hablamos mucho, pero si alguna vez necesitas hablar, aquí estoy. No tienes que pasar por esto solo. Gabriel leyó el mensaje varias veces antes de decidirse a responder. No sentía la urgencia de desahogarse, ni siquiera tenía ganas de compartir todo lo que había pasado, pero algo en su interior le decía que debía agradecer el gesto. Gracias, Laura. Estoy bien, de verdad. Solo estoy tomando un tiempo para mí, pero aprecio mucho tus palabras. Pocos minutos después, Laura respondió con una breve sonrisa en el mensaje. Me alegra saber que estás bien. Si alguna vez necesitas distraerte o salir, sabes que siempre puedes contar conmigo. El simple hecho de recibir un mensaje de apoyo sin ninguna presión lo hizo sentir algo que había estado perdiendo en los últimos tiempos, conexión. Aunque todo parecía estar desmoronándose, aún existían relaciones que valían la pena.
Se dio cuenta de que no todo en su vida era destructivo y que la gente que realmente lo apreciaba, como Laura, estaba dispuesta a estar allí para él, sin juzgarlo. Después de unos días más de introspección y pequeños pasos hacia la reconstrucción, Gabriel decidió que necesitaba dar un paso más grande. Había pasado demasiado tiempo dentro de su cabeza, analizando una y otra vez la misma situación. Necesitaba salir, conocer nuevas personas, ampliar su círculo de relaciones y ver la vida desde otra perspectiva. No podía seguir viéndolo todo a través del mismo cristal turbio de su pasado reciente. Decidió asistir a una reunión de amigos que se organizaba en un bar cercano. No sabía qué esperar, pero ya no le importaba. Cuando llegó, encontró a varias caras conocidas, pero también a algunas nuevas. La noche comenzó de manera informal, con charlas triviales sobre el trabajo, los deportes y la política. Gabriel se sintió incómodo al principio, pero pronto comenzó a relajarse. Estaba rodeado de gente que no le recordaba su dolor ni lo que había vivido. Nadie lo conocía como Clara lo conocía. Nadie lo había visto vulnerable de esa forma. En ese ambiente, podía ser alguien más, podía ser él mismo sin las cicatrices del pasado. En medio de las conversaciones, una mujer se acercó a él. Su nombre era Marta. Se conocieron brevemente cuando Gabriel le preguntó si podía tomar una foto de un mural que estaba en la pared del bar. Marta sonrió y aceptó. Fue una conversación simple al principio, sobre el arte y la fotografía, pero a medida que pasaron los minutos, las palabras comenzaron a fluir de manera natural. Ella le preguntó qué lo había traído a ese lugar, y Gabriel, sin pensarlo demasiado, le contó que solo estaba buscando una forma de distraerse, de salir de su rutina. No profundizó en detalles personales, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo honesto sin sentir la necesidad de protegerse. Yo también vengo a veces a este tipo de reuniones, dijo Marta, sonriendo con simpatía. A veces, necesitas desconectarte de todo y conocer nuevas personas. La vida sigue, aunque no siempre lo veas de esa manera, ¿no? Gabriela sintió, sintiendo una conexión en sus palabras. Exactamente. A veces te atrapan las cosas que te han pasado y olvidas que todavía hay algo por lo que vale la pena seguir adelante. La conversación siguió fluyendo sin que ninguno de los dos se sintiera incómodo. Gabriel no sentía la necesidad de fingir, y Marta parecía comprenderlo sin que él tuviera que explicarse. Había algo en esa conversación que lo hizo sentir más ligero, como si esa conversación, aunque breve, hubiera sido una puerta a algo nuevo. A medida que la noche avanzaba, Gabriel notó que no había mirado su teléfono en horas. Ya no estaba pendiente de los mensajes, ni de los recuerdos del pasado. Estaba aquí, en este momento, con gente que no le traía más que buenas vibras. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dejando de lado el dolor y simplemente viviendo. Cuando se despidió de Marta esa noche, ella le dio su número de teléfono, y le pidió que se mantuviera en contacto. Gabriel la miró, no con la expectativa de que esto fuera el inicio de algo grande, sino con la comprensión de que había dado un paso hacia adelante. Había aprendido a abrirse de nuevo, a confiar, aunque fuera un poco. Aceptaba que el camino hacia la curación sería largo, pero estaba listo para recorrerlo. Esa noche, al regresar a su apartamento, Gabriel se dio cuenta de que, aunque no había dejado atrás todo el dolor, había comenzado a dejarlo ir. Había dado un paso hacia la aceptación, y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo para vivirlo.